Buenas tardes, bienvenidos a este espacio virtual. Hoy hablaremos acerca de lo que son las características de los seres vivos. Nuestra área de estudio, área Ciencias Naturales, asignatura Biología 1. Soy la licenciada Esmelin Matamoros. Vamos a hablar un poco de las características de todo ser vivo. Primero comenzaremos definiendo el término vida, la cual vamos a definir como una cualidad que nos distingue a todos los seres vivos y funcionales de un cuerpo muerto. Los biólogos reconocen ciertas características para identificar o definir que un ser está vivo. Dentro de ellas tenemos organización, metabolismo, crecimiento y desarrollo, movimiento, irritabilidad, adaptación, reproducción. Primero vamos a hablar cómo están organizados los seres vivos internamente. Todos los seres vivos están formados por una misma estructura que nosotros conocemos con el nombre de célula. Los organismos unicelulares son organismos formados únicamente por una sola célula y los organismos pluricelulares son organismos que están formados por muchas células. Otra característica importante para determinar que un ser está vivo es que podemos observar un crecimiento y desarrollo en ellos. El crecimiento lo vamos a definir como el aumento del tamaño de las células en un organismo. El crecimiento de los seres vivos depende de la materia prima que obtengan del ambiente. Esa es la principal característica de todo ser vivo. Cuando nosotros podemos decir que un ser está vivo es porque podemos observar, ¿verdad?, que aumenta su tamaño. Por consiguiente, en el crecimiento también podemos observar un desarrollo en ciertas características y ese desarrollo es la adquisición de nuevas características. Por ejemplo, cuando vemos un bebé, ¿verdad?, que comienza desde lo que es el óvulo, la fecundación, el óvulo y el espermatozoide se unen, luego se forma el embrión, ¿verdad? Luego durante 9 meses ese embrión se comienza a formar en un bebé y luego sucesivamente hasta que llega a la etapa del niño y luego al adulto. Entonces ahí nosotros podemos observar el desarrollo de ciertas o nuevas características. Otra característica importante es que todo ser vivo tiene la capacidad de reproducirse. Y la reproducción no es más que el proceso mediante el cual se reproducen nuevos individuos para perpetuar la especie. En la reproducción nosotros podemos identificar dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Cómo definimos la reproducción asexual? Es una forma de reproducción en donde solamente participa un solo progenitor, ¿ok? En este caso yo les pongo acá un ejemplo de lo que es la estrella de mar, ¿verdad?, que se puede reproducir por bipartición, por fragmentación en este caso, y de ese pequeño fragmento vuelve y se reproduce una estrella nueva, totalmente regenerada, con todas sus partes, con todo su conjunto de ADN completo, ¿verdad? E igual a su progenitor. En la reproducción sexual ya hablamos de que se requiere la participación de dos organismos de diferente sexo, ¿verdad? Estamos hablando del sexo masculino y el sexo femenino. Sabemos que en la reproducción sexual deben participar dos individuos porque el sexo femenino aporta los gametos femeninos, en este caso los óvulos, y el sexo masculino aporta lo que son los gametos masculinos, en este caso serían los óvulos, para poder reproducirse. Existen varios tipos de reproducción asexual, tanto en organismos unicelulares como en organismos pluricelulares. Por ejemplo, hay reproducción asexual por bipartición, por gemación y por esporulación. Como les dije, esto se da tanto en organismos unicelulares como pluricelulares, ¿verdad? También tenemos otro tipo de reproducción asexual que se llama partenogénesis, fragmentación y poliembrionaria. Otra característica importante de los seres vivos es la irritabilidad y es la capacidad que presentan algunos organismos para reaccionar a un estímulo provocado por los cambios en el ambiente que modifican su bienestar o estado de confort. Pero, ¿qué es en sí un estímulo? Lo vamos a definir como los cambios físicos y químicos del medio ambiente que son capaces de producir una respuesta en ciertos organismos. Hay dos tipos de estímulos. Los estímulos externos, si provienen desde el exterior o el ambiente donde se desarrolla un organismo.
y el estímulo interno si se produce dentro del mismo organismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos estímulos tenemos los cambios que se producen en la intensidad de la luz o los cambios en los colores, los ruidos, los sonidos o aromas, ¿verdad? Eso hace que un organismo reaccione a esos estímulos. También se puede considerar una variación en la presión, ¿verdad? Y en la temperatura, mucho frío, mucho calor, ¿verdad? Un ejemplo como más claro para que ustedes puedan comprenderme es el que comúnmente nosotros conocemos como la dormilona, que es la imagen que tenemos ahí en la pantalla. Que normalmente nosotros sabemos que la dormilona pues mantiene sus hojas abiertas, pero al sentir, al estimular o querer tocarla con nuestro tacto, con nuestras manos, entonces ella reacciona, ¿verdad?, a cerrar sus hojas. Entonces eso es básicamente lo que se trata de la irritabilidad, responder a ciertos estímulos, ¿verdad? Y eso da como respuesta una reacción inmediata de los organismos. Otra característica es el metabolismo, ¿verdad? Y definimos el metabolismo como el conjunto de reacciones físico-químicas que ocurren en la materia viva. Durante el metabolismo se realizan reacciones químicas y energéticas. Ahora, en este proceso del metabolismo debemos comprender que se llevan a cabo dos procesos fundamentales. Uno es el anabolismo, o sea, aquel conjunto de reacciones de síntesis de materia orgánica más compleja, y se trata de reacciones endergónicas. Y básicamente cuando hablamos de el catabolismo, entonces nos referimos al conjunto de reacciones de degradación de moléculas complejas a moléculas simples, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de que en el anabolismo se realizan reacciones endergónicas, nos referimos a que durante este proceso se requiere, ¿verdad? O más que todo se añade energía a las reacciones, a los reactivos, ¿verdad? Ahora, en sí, para que comprendamos mejor el metabolismo, cómo es que funciona. Básicamente, el metabolismo, digamos que es la suma de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en un ser vivo. Por ejemplo, comenzamos desde el proceso de la digestión, el cual es un proceso metabólico que consiste en la degradación de los alimentos en sustancias más simples. Recuerden que a través de la digestión se degradan los alimentos para tomar todos los nutrientes necesarios que los organismos necesitan para su desarrollo, crecimiento o realizar sus funciones, así como también eliminar todas aquellas sustancias que no necesitan. También dentro de este proceso del metabolismo, la respiración permite a las células obtener la energía necesaria para sus funciones vitales. Y finalmente, el proceso del metabolismo también abarca lo que es la síntesis, que incluye los procesos metabólicos mediante los cuales los seres vivos van a combinar sus sustancias simples para formar sustancias más complejas. Otra característica importante de todo ser vivo es que presenta homeostasis, y la homeostasis es la regulación balanceada de los procesos metabólicos con los cuales los organismos mantienen condiciones adecuadas de vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Que básicamente todos los organismos están obligados a mantener un control sobre sus cuerpos. La homeostasis regula algunos factores como la termorregulación, que consiste en la regulación tanto del calor como del frío en los cuerpos, ¿verdad? Y la osmorregulación, que regula todo lo que tiene relación con el sistema excretor en cuanto a la cantidad de agua e iones que se liberan. Y una característica muy importante es que todo ser vivo presenta movimiento. Y sabemos que el movimiento es característico de todos los seres vivos. Se mueven por varias razones. Puede ser en busca de alimento, puede ser para refugiarse o simplemente para reproducirse, ¿verdad? El movimiento no significa simplemente que tienen que moverse, ¿verdad? ¿Ok? Sino que, por ejemplo, nosotros podemos observar que hay algunas plantas, por ejemplo, que no vamos a ver un movimiento tan directo como que se van a desplazar de un lugar a otro. Las plantas están fijas o sésiles, pero siempre experimentan un pequeño o leve movimiento. Como por ejemplo, el tropismo y las nastias son dos tipos de movimientos en las plantas. ¿Cómo definimos el tropismo para que comprendamos mejor? Las plantas se mueven o crecen en respuesta a un estímulo.
Las násteas son movimientos más simples de ver y de menor duración y no hay crecimiento, ¿verdad? Esa es la diferencia entre tropismo y násteas. Ahora bien, un ejemplo, por ejemplo, de tropismo es el hidrotropismo. ¿Verdad? Hay varios tipos de tropismo. El hidrotropismo es cuando las plantas se mueven y crecen hacia zonas con humedad, por ejemplo. También tenemos un ejemplo de varios tipos de násteas. Entre ellos voy a mencionar lo que es las fotonásteas, o sea que las plantas responden a la luz, ¿verdad? En este caso, un ejemplo, ¿verdad? Creo que todos conocemos los girasoles y sabemos que durante el día los girasoles, tanto su tallo como sus hojas y sus flores, se mueven buscando la dirección que se va moviendo el sol, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? Hay flores que se abren en presencia de luz y se cierran cuando la luz desaparece totalmente. Entonces, esos son algunos ejemplos de movimientos, tanto de tropismos como násteas. Bien, los seres vivos, aparte de que presentan ciertas características, también se clasifican, ¿verdad? De acuerdo a 3 grupos o 3 grandes dominios. Esto es según la teoría de... Esto es básicamente según la teoría de Linneo. Y los seres vivos los agrupamos en el dominio de Eubacteria, que se refiere al grupo de las bacterias, Archaea, archobacterias, y Eucaria, que es el grupo de las eucariotas. Pero esos 3 grandes dominios también se subdividen en lo que nosotros comúnmente conocemos como los 6 reinos, los 5 reinos. En este caso tenemos el reino animal, que estudia todo lo relacionado en cuanto a la estructura, funcionalidad, anatomía de los animales. El reino vegetal, que estudia todo lo relacionado con las plantas. El reino protista, que estudia todo lo que tiene que ver con los protozoos y las algas. El reino hongos, y ahí estudiamos las setas, los mohos, las levaduras. El reino monera, que estudia todo lo que tiene que ver con las bacterias. Ahora, así como están clasificados, ¿verdad?, en dominios y reinos, los seres vivos también se organizan en niveles de organización tanto biológica como ecológica. Pero en sí, ¿qué es un nivel de organización? Son eslabones organizados de forma jerárquica, desde lo más simple hasta lo más complejo. Esto nos permite clasificar la materia según el tamaño o cantidad de organismos. Por ejemplo, sabemos que la materia está constituida desde lo más simple, que es un átomo, ¿verdad?, comprendiendo lo que es básicamente 3 niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Entonces, el nivel químico, comenzamos hablando de lo que es el átomo. El átomo sabemos que es la partícula muy diminuta, más pequeña que existe, pero este a su vez está estructurado con 3 partículas subatómicas. En el núcleo del átomo vamos a encontrar a los protones, ¿verdad?, que se caracterizan por tener una carga positiva, ¿verdad? En el núcleo también encontramos a los a los protones, a los neutrones, que se caracterizan por tener carga neutra, y fuera de ese átomo encontramos a los electrones, que tienen una carga negativa, ¿verdad? Luego, la unión de esos átomos, que pueden ser átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, forman lo que comúnmente nosotros conocemos como moléculas. Las moléculas pues resultan de la unión de uno o varios átomos unidos mediante enlaces. Posteriormente tenemos lo que es la célula, ¿verdad? Ya la célula, cuando hablamos de la célula, estamos hablando del nivel biológico. El nivel biológico comprende lo que son células, tejidos, órganos, sistemas de órganos y organismos. Como les dije anteriormente, la célula, ¿verdad?, es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Y sabemos que todos los seres vivos están formados por células, ¿verdad? Entonces, muchas células, ¿verdad?, la unión de muchas células forman lo que comúnmente nosotros conocemos como tejidos. Los tejidos, ¿verdad?, van a formar órganos, y posteriormente la unión de todos esos órganos van a formar
un sistema de órganos. Para que tengamos más claro esa parte, de ahí es donde nace el sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, los diferentes sistemas que conocemos. Ahora, la formación o la unión de todos esos sistemas, entonces forman lo que nosotros comúnmente conocemos como individuo u organismo, ¿verdad? Ahora, a esos individuos o a esos organismos se les conoce como especies, ¿verdad? Por ejemplo, la especie humana, la especie animal. En la especie animal podemos encontrar diferentes especies, ¿verdad? Pueden ser mamíferos, pueden ser vertebrados, invertebrados, ¿ok? Ahora, el nivel ecológico ya comprende lo que es una población, comunidad, ecosistemas, biosfera. En sí, ¿qué es una población? Bueno, la población básicamente la vamos a definir, ¿verdad? Específicamente como un conjunto de diferentes especies, ¿verdad? Puede ser un conjunto de lobos, un conjunto de elefantes, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando nos dice que se refiere a una población. Vamos a definirlo como un conjunto de organismos de una misma especie, pues que viven o habitan un mismo lugar en un mismo tiempo determinado, ¿ok? Ahora, ¿cómo definimos lo que es una comunidad? Bueno, ya una comunidad va a ser un conjunto de organismos en donde van a compartir o intervenir diferentes especies o distintas especies, ¿verdad? Y ahí hablamos de una variedad de especies que no solamente se relacionan entre sí y viven en un mismo lugar, sino que también, ¿verdad? Generan interacciones como por ejemplo depredación, parasitismo, comensalismo, etc. Así también, cuando hablamos de un ecosistema, ¿verdad? Todas esas comunidades entonces en conjunto pasan a formar lo que es un ecosistema. Y el conjunto es un conjunto de organismos de distintas especies, ¿verdad? Pero además de las distintas especies u organismos que habitan ese ecosistema, también intervienen otros factores, ¿verdad? Del entorno, como algunos factores bióticos o factores abióticos, ¿verdad? Como por ejemplo los cerros, las planicies, los ríos, los lagos, las plantas, ¿verdad? Y entre todos ellos pues realizan o se relacionan entre sí, ¿verdad? Y finalmente pues los ecosistemas, ¿verdad? Como último lugar tenemos lo que es la biosfera, que es el último nivel de organización biológica y por cual nosotros sabemos que es el más grande de todos, ya que contiene el resto de todos los niveles. Entonces, con esto espero que podamos comprender mejor cuando hablamos de qué características son las que nosotros tenemos que identificar para poder determinar si un organismo tiene o no tiene vida. Muchas gracias.